Hola a todos, les doy la bienvenida al webinar de llamadas con IA. La idea hoy es, nosotros vamos a estar acá charlando más o menos durante 40 minutos sobre la nueva herramienta que estamos lanzando en Resguarda, que sería una herramienta de llamadas con IA, o sea, usar la IA para hacer la llamada y hacer la denuncia usando ese medio también. Estoy acá con Sebas, quien también nos va a explicar cómo funciona la nueva herramienta, nos va a dar una mano ahí en la parte toda técnica de cómo es la herramienta, ¿no, ¿Qué Sebas? tal, Lu? Buenos días a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien, bienvenidos a esta nueva herramienta que vamos a presentar hoy día, ¿sí? Mientras se van incorporando de a poquito los participantes, ¿sí? Bien, bueno, Lu, contanos, ¿qué tenemos para hoy? Vamos de a poquito así van ingresando y se van notificando. Dale, la idea ahora es presentarnos un poquito para la gente que no conoce a Resguarda. Nosotros somos una empresa especializada en ética y compliance. Tenemos el foco en implementación de canales anónimos, confidenciales y seguros eh, para que los colaboradores, proveedores y terceros puedan usar ese canal para reportar irregularidades de su organización. O sea, brindamos ese tipo de servicio. Tenemos otros servicios también en Resguarda, pero nuestro foco está en los canales de denuncia. En Latinoamérica ya somos líderes en el mercado, actuamos hace más de 20 años, tenemos como más de 600 clientes ahí en todo el mundo. Como ya decía, tenemos fuerte presencia en Latinoamérica, pero estamos en otros países también, en otros continentes. Todo eso genera un número que es más o menos 10 millones de usuarios usando nuestra plataforma que cuenta con un sistema exclusivo de captura de información. Nosotros tenemos el ISO 27001, seguridad de información, que nos garantiza que nosotros sí tenemos preocupación con la seguridad de todos los datos que ingresan a nuestro sistema. Entonces, ustedes pueden quedarse tranquilos que todos los datos que nosotros tenemos se garantiza ese sistema exclusivo, ¿no? Ujú. De seguridad, perdón. Sí. Eh, Nuestras herramientas hoy en día cuentan con la ayuda de la IA. Ya tenemos la IA operando con nosotros en otros ámbitos y la idea ahora es presentar la nueva herramienta que es la llamada. O sea, la persona va a poder llamar y hablar con Ana, que es una inteligencia artificial, y nosotros vamos a hablar un poquito más acerca de todo eso, ¿sí? Bueno, entonces ahí en la pantalla ustedes están viendo la agenda, qué es lo que vamos a hablar, ¿no, Sebas? Sí, perfecto. Bien, como primer punto, Lu, vamos a hablar de lo que es este desafío de hacer más fácil denunciar, ¿no? Nuestra misión siempre es que el canal de denuncias sea accesible para todos. Uy, perdón, No perdón, ¿eh? solamente, ahí está, no solamente la accesibilidad en el sentido de que sea una herramienta gratuita, no sé, que esté disponible, sino pensar cómo hacer para que haya más denuncias, ¿sí? En relación a la cantidad de medios, ¿sí? A la facilidad en la comprensión de cómo se utiliza ese medio, ¿sí? Pero a cambio nosotros tenemos que obtener la mayor cantidad posible de información. Entonces, el desafío siempre es ese, ¿no? ¿Cómo hacer para que hacer una denuncia sea más fácil? Dentro de esa facilidad hablamos de la confianza que la gente tiene en Resguarda, la confianza que la gente tiene en el medio, ¿sí? Y a lo largo de la presentación vamos a ir viendo de cómo sería, o sea, qué aspectos tiene en cuenta una persona a la hora de denunciar en relación al medio. Eso es muy importante. Eh, ¿Cuál es el medio a utilizar? Es muy importante para el denunciante. Eso va a definir qué contar, cómo contarlo y sobre todo si contarlo o no. ¿Sí? Entonces este nuevo medio trae nuevas perspectivas porque este nuevo medio de llamada web es un híbrido. Vamos a ver por qué es un híbrido. ¿Sí? Después, obviamente, vamos a introducirnos en la herramienta en sí, que es la llamada con inteligencia artificial y otras cuestiones que resguarda
ofrece otras herramientas que Resguardo ofrece para mejorar la captura, ¿sí? Con inteligencia. Es decir, ¿por qué se mejora la captura con inteligencia artificial? Vamos a ver qué pasa después de la denuncia, ¿sí? Vamos a ver un poquito de Casey, que es una asistente que tenemos para ayudar en lo que es el uso de la herramienta de parte del comité, ¿sí? Repasando sería, un denunciante hace un reporte, Resguardo lo recibe, lo trabaja y lo envía a un comité. Ese comité va a investigar la información, ¿sí? Va a confirmar los hechos o va a confirmar que esos hechos no ocurrieron, por ejemplo, pero en lo que es el uso del canal, nosotros tenemos también lo que es Casey, que es la inteligencia artificial para asesorarlos en el uso de la herramienta, ¿sí? Y a futuro, muy en breve, tener lo que llamamos resguarda agents, que van a ser agentes con inteligencia que ayuden en esa investigación o que aporten para esa investigación que ustedes mismos realizan, a lo que vamos a estar también relevando al final, Lu. Buenísimo. Bueno, ya sabemos que tenemos bastante de qué hablar el día de hoy, pero quiero recordar que ustedes pueden dejar en los comentarios las preguntas que ustedes quieran, que nosotros al final vamos a tener un espacio para contestar esas preguntas. Además de eso, es posible también que ustedes soliciten el certificado de participación de su webinar, ¿no? Está disponible, ustedes pueden solicitar ahí por el chat y vamos avanzando porque tenemos mucho que hablar. Bien. Y para empezar, eh, vamos a hablar sobre cómo hacemos con el uso de la IA, cómo hacemos más fácil la denuncia, ¿no? El acto de denunciar, ¿cómo se hace más fácil eso? Bien. Bueno, tener muchos medios para denunciar facilitan obviamente el acceso al canal, ¿sí? Una empresa que tiene un medio, dos medios para denunciar, probablemente tenga menos denuncias, ¿sí? ¿Por qué va a tener menos denuncias? ¿Por qué? Si yo ofrezco solo el teléfono, bueno, hay personas que por ahí no se animan a hablar. Si yo ofrezco solo el correo, hay personas que no saben redactar, no saben cómo ordenar la información. O piensan que si yo hago una denuncia por email, ese email va a ser reenviado directamente a la empresa y van a conocer mi nombre y no conocen el proceso. Entonces, siempre obviamente contamos con la divulgación de las empresas internamente en lo que es el uso del canal y de la confianza que genera la línea ética, ya por ser una línea ética externa, objetiva e independiente. Ahora, ofrecer más canales, ¿sí? Tiene que ver con qué se imagina que va a pasar el denunciante a la hora de realizar su reporte, ¿sí? Por eso hay preferencias, hablamos de preferencias en elegir un tipo o un canal, un tipo para reportar o no, la forma, ¿sí? En que lo va a escribir o lo va a decir, ¿sí? La disponibilidad del medio, porque sabemos, por ejemplo, que los operadores humanos están disponibles en cierto horario, ¿no? Hay personas que tienen por ahí, trabajan en un turno nocturno y que por ahí si esa persona le gusta hablar, tal vez tenga que esperar al día siguiente para hablar con un operador, por ejemplo, ¿no? Y el idioma, ¿sí? El idioma para hablar. Generalmente la denuncia se realiza con el idioma local de cada persona, pero hay veces que no, hay veces que son personas que son extranjeras, que el idioma nativo es otro, entonces dicen, bueno, quiero hacer la denuncia en inglés, quiero hacer la denuncia en portugués, me siento más cómodo. Entonces, poder brindar ese idioma en la herramienta es muy importante. Entonces, para facilitar, para hacerlo más democrático, nosotros siempre pensamos en estos puntos, ¿no? En cuanto a la preferencia, no todos prefieren denunciar de la misma manera. Hay personas que piensan que por hablar con un operador de resguarda, el comité va a escucharlos, que eso sabemos que no es así, pero es también un preconcepto que se genera la persona antes de hacer la denuncia. O si yo considero que no escribo bien, no redacto bien, o me preocupo por el error de ortografía, o porque pienso que el comité va a leer lo que yo puse y se va a dar cuenta que fui yo por cómo redacto, bueno, hay gente que por ahí no utiliza un medio escrito por eso, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos en cuenta. Forma de relatar, ¿sí? Algunas personas prefieren escribir, otras prefieren hablar, como dijimos recién, también por la comodidad, ¿no? O sea, yo puedo escribir y puedo hablar por igual, pero a mí me gusta más hablar con alguien, sentirme escuchado, ¿sí? O vieron esas situaciones que uno dice,
prefiero hablar con vos por teléfono porque se va a entender mejor lo que quiero decir. Bueno, no solamente el hecho de decir elijo esto porque no sé o no me parece hacerlo de esta manera, sino la comodidad en la forma del relato, ¿sí? Como dijimos recién, la disponibilidad, poder hacer una denuncia en cualquier momento forma parte de esa accesibilidad, ¿no? Dijimos recién, hablamos de turnos, ¿sí? O por ahí la persona puede estar tranquila y hacerlo desde su casa en horario de la madrugada o querer hacerlo fuera del horario laboral, ¿sí? También puede ser. eh, o dentro del horario laboral. Hay personas que lo pueden hacer dentro y bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Y obviamente hablamos recién de las barreras idiomáticas, ¿sí? Entonces pensamos siempre en eso, en democratizar, hacer más accesible, denunciar a través de la creación constante de nuevos canales de denuncia. ¿Sí, Lu? Buenísimo. Es una manera más de usar el canal, o sea, no es que los otros canales no están más disponibles. O sea, yo me pongo ahí, cuando dijiste del idioma, por ejemplo, nosotros tenemos operadores que tienen más de uno idioma, o sea, hablan dos, tres idiomas y pueden también hablar con una persona, recibir la denuncia en más de un idioma, pero claramente hay un límite, ¿no? No son todos los operadores que eh, tienen, por ejemplo, no sé, más de tres idiomas que se podría hacer. Entonces, si la persona se siente más cómoda en hablar en un idioma u otro, eh, se puede hacer por la Claro. IA. O sea, Sí. si yo podría llamar a la IA y hablar en mi idioma que yo me siento más cómodo, a depender también del tema, ¿no? Si es un tema, por ejemplo, de acoso, ahí ya, la persona ya se pone más nerviosa y se tiene que hablar con otro idioma que no es la lengua materna, quizás eh, no esté tan cómoda en hacerlo. Eh, Así que está bueno. Bueno, ahí ya tenemos entonces las facilidades de denunciar con la IA, ¿no? Em, entonces la llamada con IA sería esa nueva forma de realizar las denuncias. O sea, no es que nosotros sacamos todo lo otro, que la persona no puede hablar con un operador humano, no puede escribir un mail. Es una nueva forma que se suma a las demás que ya son parte de resguarda, ¿no? De nuestro canal de denuncia que nosotros eh, brindamos a la empresa, a las empresas. La diferencia entonces no está en tener ahí a la IA, sino en aplicarla para generar eh, ese valor, ¿no? Buenísimo. Entonces, ahora vamos a entender cómo funciona la IA cuando hacemos una denuncia. Ahí Sebas nos puede explicar cómo sería. Bien. Desde ya, este medio para todas las empresas es opcional, ¿sí? Digamos, todos los medios son opcionales. Nosotros ofrecemos estos medios en un combo, ¿sí? Digamos, sin costo. Y cuando nosotros ofrecemos esto a las empresas o se los activamos a las empresas, obviamente la empresa puede no utilizarlo, pero bueno, veamos también las ventajas que tiene como para poder considerarlo, ¿sí? Bien, en primer paso, la persona que hace la denuncia va a elegir, ¿sí? Va a seleccionar qué medio va a utilizar para realizar su denuncia, ¿no? Esa elección es muy importante porque ahí se desencadena el formato o el modelo del reporte, ¿sí? La cantidad de información que se obtiene y también la comprensión que va a tener el denunciante para después hacer un seguimiento de cómo funciona el sistema, ¿sí? Entonces, hoy en día, las empresas que ya lo tienen, ¿sí? Digamos que ya casi todos lo tienen, la mayoría prácticamente, eligen los denunciantes el medio de llamadas por IA y lo pueden hacer en algunos sitios, en algunas landings, ya estamos colocando el icono de llamada virtual para llamar la atención, para que lo vean como novedad, que lo estamos incorporando de a poco en todas las landings, ¿sí? Eso no hay que avisarlo, ya va a ir apareciendo progresivamente. El icono, ¿sí? Lo que llama la atención. Ahora, en el botón para reportar que ya está en la landing, sí, que ya tienen, en un segundo paso la persona puede elegir la llamada con IA, como también puede elegir el chat con inteligencia artificial,
¿sí? Que también está disponible, como también va a poder elegir el formulario web que ya tenía, ¿no? Es decir, en el botón de reporte aquí, hoy en día se concentra el formulario que ya tenían, el chat con inteligencia artificial que ya estaba, y también las llamadas con inteligencia artificial. Se presentan los tres y la persona avanza eligiendo uno. En paralelo, al lado se muestra el correo electrónico, ¿sí? Y los números telefónicos que siguen siendo los mismos, ¿sí? Después, una vez que avanzó con la inteligencia artificial, ¿sí? Se abre una ventana de conversación. Esa ventana de conversación va a tener una URL específica. O sea que no solo la persona puede denunciar a través de la página, sino que también podemos generar un QR o podemos colocar un link en las páginas. La persona puede escanear el código o puede ingresar directamente a la ventana de conversación de una empresa, ¿sí? De nuestros clientes. Entonces, tranquilamente se puede hacer difusiones de carteles con un QR donde la persona escanea y en su celular se abre la ventana y el botón para llamar, ¿sí? Entonces, esa conversación, ahora vamos a ver una demo igualmente. Tiene la posibilidad de que la persona llame y se comunique directamente con ella, fingiendo ser un teléfono o emulando ser un teléfono, pero tampoco al 100% porque también tiene alguna modalidad como la página web, ¿no? Al ser una persona que utiliza una navegación para reportar, no hace falta bajarse una aplicación, no es una llamada, la persona no tiene que tener crédito, no hace falta eso porque todo es por internet y es equivalente a la conexión a una página web, ¿sí? Donde uno reproduce un audio y hace la llamada, ¿no? Bien, entonces, a partir de ahí, la IA se presenta, la hemos llamado Ana. Ana es un nombre que internacionalmente es muy conocido, o sea, de que en cualquier idioma se pueda comprender, ¿sí? Y atiende Ana en el idioma en que la persona está navegando. ¿Cuál es el idioma que la persona está navegando? El de su navegador. O sea que si yo estoy en Argentina con un navegador en español, Ana me va a hablar en español. Ahora, si yo estoy en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y mi navegador está en español, me va a atender en español, ¿sí? O sea, no es el idioma del país, sino es el idioma que eligió el denunciante para navegar, ¿sí? Entonces, si la persona se presenta, dice que quiere hacer una denuncia, va contando los hechos, Ana va a ir repreguntando sobre las cosas que la persona dijo, ¿sí? Si yo mencioné a un tal José como denunciado, me va a preguntar cuál es el apellido de José, ¿sí? ¿Cuál es el cargo de José? ¿Hay otros testigos además de José? ¿Hay otros testigos que hayan visto a José cometer la irregularidad? Es decir, todo lo que yo voy planteando, si planteo, hablo sobre un fraude y hablo sobre, no sé, un producto que se hurtó, Ana me va a preguntar qué tipo de producto es, dónde estaba ese producto, cuánto vale ese producto. Es en relación a lo que yo relato, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que es la atención telefónica, ¿no? Emulando al operador humano que va haciendo preguntas cuando se van presentando el escenario del fraude o del acoso, ¿sí? Entonces, Ana guía al denunciante con las cosas que se necesitan, con la información que se precisa y termina capturando la información, ¿sí? Después trabajamos con la misma inteligencia para procesar esa denuncia, ¿sí? Vamos a ver en un ratito, vamos a detallar más que trabajamos con la inteligencia para redactar el informe, ¿sí? Y generar, digamos, el ticket, como le decimos, o la denuncia en sí. Entonces, elige el medio, conversa, se cierra y se genera la denuncia para poder enviarse, ¿sí? Así es como O funciona. sea que en este caso, Ana lo que hace no es tener como preguntas predeterminadas y va haciendo como las mismas preguntas sin pensar en el caso que el denunciante le está contando, ¿no? No, no sería así. Claro, no, porque si yo digo no quiero responder o si me quedo callado, la denuncia no avanza, ¿sí? Entonces, Ana no es que obliga ni presiona, ¿sí? Pero va necesitando la información para poder avanzar, ¿sí? Entonces, explica por qué es importante, repregunta, o sea, temas de me olvidé de decir, no va a haber. ¿Sí? O temas de no quiero decir, pues puede ser que la persona no quiera decir o no conozca un dato, ¿sí? Bueno, eso Ana lo va a dejar claro. Va a decir, es necesario este dato. No lo tiene, bueno, avanzamos sin este dato y en el reporte eso va a quedar claro, ¿sí? Igualmente vamos a ver también que después de la generación, que en este esquema que estamos viendo el flujo,
se queda en la generación lo que estamos viendo, pero después vamos a ver qué pasa con el envío y otras cuestiones. Buenísimo. Bueno, entonces ahora la idea era presentar, ¿no? Un demo de cómo es de verdad una llamada con Ana, ¿no? Si yo llamo a Ana, ¿cómo funciona la llamada? Ok. Entonces, ahí como hacemos, Sebajos. Sí, antes ¿Quieres de que que, yo...? sí, antes de que lo pongas, Lu, quería Ujú. hacer unas aclaraciones. Esta llamada la hicimos de prueba, van a escuchar mi voz haciendo la denuncia con Ana, esta así como funciona. Es imposible mostrarles una llamada completa de 5 minutos con una denuncia, por eso van a ver que está un poquito recortada, en el sentido de que priorizamos mostrarles de inicio a fin rescatando preguntas que hace Ana de acuerdo a lo que yo le estoy diciendo. Van a ver que yo en un momento no hablo más y hay pregunta tras pregunta para que vean cómo pregunta. Y después está el cierre, ¿sí? Entonces, la idea es que vean, o sea, cómo se estructura esta llamada, cómo está estructurada, ¿sí? Cómo recopila la información clave para el reporte, cómo interpreta las respuestas y el código de seguimiento que brinda, ¿sí? Nosotros trabajamos con OpenIA para hacer esta herramienta, ¿sí? Y van a ver que está como desarrollada y adaptada a nuestra plataforma, por eso después al final te lleva a dar el número de reporte, ¿sí? Entendemos que por ahí dar el número de reporte hablado genera problemas para el denunciante porque por ahí no puede anotar o lo escuchó mal. Nosotros lo llevamos a una pantalla, van a ver al final, con un código, que es el mismo código para hacer un seguimiento posterior, como ya lo obtiene por cualquiera de los otros medios, ¿sí? Entonces decía que es un híbrido entre una llamada, el formulario web. Por eso también al ser un híbrido se convierte en un canal más, ¿no? Es un canal más para reportar. Entonces, ahí, Lu, cuando quieras, ponemos el modelo. Dale, ahí presentamos la demo. Hola, soy Ana. Estoy aquí para ayudarlo a realizar su reporte de manera confidencial y segura. Al finalizar la llamada, se generará su código de seguimiento, que podrá visualizar para confirmar que su reporte fue registrado. ¿Podría comenzar contándome qué tipo de situación le gustaría reportar? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Sí, quería denunciar, bueno, de parte de un compañero mío que se llama José María, el robo de materiales y maltrato en general a nosotros. Describa qué ocurrió exactamente, en sus propias palabras, incluyendo qué materiales faltaron y qué forma de maltrato se presentó. Mira, el otro día se llevó una caja de pegamento, esos pegamentos que utilizamos a diario para trabajar. Se los lleva a la casa, como no están bien contabilizados, bueno, se los llevó, parece que los revende. Y nada, y después maltrato en general, todos los días llega a la oficina y es agresivo, es altanero, con todo. La verdad que no se puede aguantar más esta situación. Déjeme pensar un momento para ordenar bien lo que describe y seguir con una pregunta clara. Indique, por favor, cuándo ocurrió por primera vez y si esto se ha repetido o es un episodio aislado. Indique, por favor, con qué frecuencia ocurre ahora y cuál fue la última vez que vio que se llevaba materiales o tenía un episodio de maltrato. Indique, por favor, en qué lugar ocurrió esto y a qué centro de trabajo corresponde. Indique el nombre y apellido de la persona involucrada que llama José María. Indique el área o sector a que pertenece José María López. Indique el puesto de José María López. Si no lo conoce, diga que no lo tiene. Indique, por favor, si hubo testigos de estos hechos y, si los hubo, comparta su nombre y apellido. Si no lo conoce, diga que no lo tiene. Indique, por favor, si prefiere brindar sus datos personales o realizar el reporte de forma anónima. Anónimo, por favor, anónimo, tengo mucho miedo. ¿Desea agregar algo más? No, muchas gracias. Un segundo. Terminaré el cierre de forma segura y clara. ¿Desea proporcionar un correo electrónico solo para notificaciones? Bueno, está bien, sí, es Rubén@resguarda.com. Un momento. Ya cierro la llamada con el mensaje final. Hemos finalizado el registro de su reporte. La información será enviada a la empresa en las próximas 24 horas. En unos instantes, verá en pantalla su código de seguimiento. Le recomendamos conservarlo para consultar el estado de su reporte. Gracias por comunicarse. Bien, hay tantos modelos que podemos mostrar de acuerdo a lo que uno va relatando. Ahí nosotros fuimos retirando las preguntas, como decía, y por cada pregunta que Ana hacía, yo contestaba cosas que después tomaban el reporte, ¿no? Entonces, va tomando la información de acuerdo va haciendo preguntas de acuerdo a la información que uno le brinda, ¿sí? Y la verdad es que es buenísimo porque hay hay muchas formas de hacer denuncia. O sea, uno puede hablar en la calle con mucho ruido, puede hablar en otro idioma, puede hablar no sé, con jergas de alguna especialidad, puede hablar con
en Lunfardo o en algún giro local, y la verdad que Ana lo entiende. ¿Por qué lo entiende Ana? Porque es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, habla muchísimos idiomas. Uno dice, quiero hacer la denuncia en italiano y te habla en italiano, y después dice, ahora quiero pasar al árabe y Ana pasa al árabe, ¿sí? Es decir, se adapta con la facilidad que tiene la inteligencia artificial y de manera online. Se pueden hacer denuncias anónimas o identificadas y eso funciona de la misma manera que funcionan los otros medios. Si la empresa no acepta denuncias anónimas y solo identificadas, Ana va a exigirle la identificación para poder avanzar. Si la empresa permite anónimas, la persona puede hacer la denuncia anónima. Si no quiere dejar su correo, no lo deja. ¿Sí? Si no lo quiere dejar, no lo deja. ¿Sí? Bien, ahí no sé si Estefanía estaba preguntando ahí recién, no es que le hace tantas preguntas, parecen muchas porque están pegadas, pero ahí las preguntas se van haciendo de acuerdo a la falta de información. Si yo, cuando recibo a Ana, digo, hola Ana, quiero denunciar a mi jefe que se llama José María, que me maltrata, un día me dijo burro, al otro día me golpeó y esto ocurrió Si yo le digo todo junto, ¿sí? Si yo le digo todo junto, la cantidad de preguntas es menor. O sea, si yo vuelco toda la información completa, Ana pregunta menos. Si yo digo cosas muy parcializadas y olvido información, Ana me las va a preguntar. O sea, la cantidad de preguntas que haga va a depender de lo completo que está mi relato. ¿Sí? No necesitan activarlo, ya está activo para todas las empresas, ¿sí? Salvo aquellas con las que hemos charlado porque querían esperar este webinar para entender un poco cómo funciona. ¿Sí, Lu? Buenísimo. Ahí con la demo también vimos que se nos olvidó decir la velocidad, ¿no? Que la Sí, velocidad, sí. como habla Ana, no es esa la velocidad. Nosotros tuvimos que poner ahí en 1.5, creo, ¿no? Para que no se hiciera como muy largo el video que nosotros íbamos a presentar acá en ese momento. Pero no habla tan rápido. Y el otro era el de las preguntas, o sea las preguntas tenían que ver con el caso que vos fuiste contando, Ana. No es que son preguntas determinadas, las preguntas de la plataforma, por ejemplo, del formulario web, sí son preguntas determinadas y en ese caso no, Ana va preguntando de acuerdo con, con el caso, ¿no? Si es un Ujú. tema de fraude, por ejemplo, va a preguntar valores o cómo pasaron los hechos, si es un tema de robo, si es un tema de, de acoso, ella también va cambiando sus preguntas. Sí, y sobre todo, por ejemplo, Buenísimo. si yo hablo de un tema de robo y menciono el monto, no me va a preguntar después el monto. Entonces, por eso es que no sigue las preguntas que están puestas en la página, porque eso es para algo más plano, donde no hay cómo cotejar que la persona ya lo haya puesto. Acá, Ana coteja que esa información ya esté lista, entonces no la pregunta de nuevo. ¿Sí? Obviamente esto es con OpenIA, es un modelo de voz, digamos, y la idea es que con el uso nosotros podamos ir midiendo los resultados para las empresas e ir mejorando, como decía recién, pronunciaciones o hacerlo más sensible, más ágil a la inteligencia. Pero bueno, hoy en día cumple por demás también el hecho de la función de poder tomar la denuncia, ¿no? Buenísimo. Eh, ahora, a ver. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito qué es lo que aporta, además de todo lo que ya venimos hablando de eso, de la ayuda que nos brinda Ana a respecto de, por ejemplo, la barrera del idioma o el hecho de que la persona se siente más cómoda hablando, no quiere escribir. Entonces ahí tenemos algunos puntos que serían lo que aporta Ana para el denunciante, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede hablar en lugar de escribir, tiene la disponibilidad que está las 24 horas del día, todos los días de la semana, tiene la apertura para hablar, para relatar, es una manera guiada, o sea, el denunciante se siente guiado durante toda la conversación
y denunciar en varios idiomas, como ya hablamos, ¿no, Sebas? Sí, para no hacerlo tan largo y no repetir tanto la información, damos una frase para cada tema. Hablar en lugar de escribir para aquellos que prefieren hablar con alguien en vez de escribir, ¿no? Disponibilidad para denunciar, obviamente está 24/7 y obviamente como es una inteligencia artificial es incansable y también está en todos lados. Yo puedo llamar desde cualquier país, pueden llamar 100 personas a la vez y va a haber 100 ANAs, ¿sí? En el sentido de que va a estar disponible de cualquier lado, y después saltamos a la parte de los idiomas, múltiples idiomas, el idioma que yo le quiera presentar lo va a presentar. La persona es guiada durante la conversación y tiene apertura para relatar porque vamos a ver después que no se le presenta, lo estamos viendo ahora, perdón, que no se le presenta una tipificación y le decimos a la persona, bueno, ¿qué querés denunciar? ¿Fraude? Entonces te libero las preguntas de fraude. No, acá es, contame qué pasa. La persona cuenta lo que pasa y Ana va preguntando. Y ahí es, en el próximo slide, si querés ya ir pasándolo, vamos a ver cuándo viene, ¿sí? Cuando viene. Bien, cuando la denuncia Eh, eh, viene, sí, Ujú. contame. No, yo iba a decir que vimos la parte de él, del denunciante, ¿no? O sea, sería lo que está bueno para el denunciante. Y ahora también tenemos lo que está bueno para la organización, o sea, que es cuáles son las ventajas de tener la ANA, ¿no? Como llamada. Excelente. Sí, ¿qué aporta para la organización? ¿Qué aporta para la empresa? ¿Qué aporta para ustedes? Bueno, primero, más opciones para denunciar, mostrar al denunciante la apertura del canal, ¿sí? Para dar más beneficios y herramientas a la persona para denunciar, ¿no? Reportes más completos, ¿sí? Porque si bien es un medio digital, generalmente los medios digitales, como el formulario, siempre nos quedaba con ese sabor a poco porque a veces la persona ponía dos o tres palabras y no completaba la denuncia, no había tanta información. Entonces, como no había tanta información, nuestro contrato dice a las 24 horas hábiles, la empresa ya tiene que tener esa denuncia. En el medio, tratar de contactar al denunciante para saber si puede aportar más datos, más información, o proceder a desestimarla si está completamente vacía, o enviársela con dos o tres palabras al comité para que vea qué puede hacer. Acá la idea es que, gracias a que toma lo mejor de la telefonía, se crean reportes más completos porque hay una persona que del otro lado entiende, repregunta lo necesario, entonces obtiene más información. Después, como dijimos que la ventaja para el denunciante es no tener que tipificar, no tener que elegir, encasillar y liberar preguntas solo de esa tipificación, del otro lado está la posibilidad de que las denuncias para el comité ya aparezcan tipificadas, ¿sí? Es decir, la misma inteligencia que trabaja después va a tener ese trabajo de tipificar la denuncia y también de redactar. Entonces ahí ya vamos viendo en el último, en los dos últimos, en los tres últimos, denuncia tipificada, menor tiempo de entrega del reporte al comité y el control humano, esos tres tienen que ver con cuando la denuncia ya llegó, ¿sí? La inteligencia que toma la denuncia es una. Después tenemos la inteligencia interna, que es la inteligencia que redacta el reporte, sí, que lo resume, que lo hace con el modelo resguarda. El denunciante se comunicó de manera anónima para reportar a su jefe que lo maltrata, según lo que explicó el último hecho ocurrido el día de ayer, a tal hora. Todo ese relato que nosotros, cuando es por teléfono, lo hacemos a mano, acá utilizamos la misma inteligencia que interpreta el chat, perdón, que interpreta la llamada que vuelca, digamos, toda la información en un reporte, en un informe completo, ¿sí? Y eso facilita la entrega, la hace más rápida, ¿sí? Porque no está el tiempo de redacción. Y a la vez también completa todo lo que es el contexto, es decir, quién es el denunciado, quién es el denunciante o si es anónimo, cuál es la sucursal. O sea, busca, de acuerdo a lo que la persona dijo, del listado, cuál es la sucursal a la que se refiere, sin necesidad de hacer tantas preguntas. Y después hay otra inteligencia, una segunda inteligencia que corrige la primera, ¿sí? Y la primera le plantea las dudas también que tuvo de ubicar la sucursal, ubicar. Entonces, ahí utilizamos distintos modelos que van revisando la denuncia. Y por último está el control humano. Si todos los reportes son revisados por operadores y supervisores antes del envío. Entonces, los mismos operadores que reciben las denuncias por formulario, por teléfono, tienen, digamos, todo lo que es la revisión del armado y la presentación del reporte al supervisor, y el supervisor va a revisar la información
y la va a enviar a la empresa o la va a desestimar. Si la va a desestimar porque de repente es un tema que no tiene nada que ver con el canal, entonces se lo contacta al denunciante y se le informa el motivo del rechazo y se cierra el reporte o procede a la entrega de lo que es el reporte. Algo a tener en cuenta también es que nosotros cuando recibimos la denuncia por Ana en llamada, tenemos todo el registro de ese chat. La idea no es mostrarle a ustedes el crudo, sino mostrarles el informe, pero resguarda, va a mantener ese crudo para consultas a futuro. Y también, obviamente, hay un disclaimer para el denunciante de que lo que la persona dice, nosotros lo obtenemos en grabación, que es solo para resguardar, no es para el comité. ¿Sí? Entonces, también podemos chequear qué dijo el denunciante, sobre todo para si Ana entiende algún dato, algún apellido o algún número o algo de manera equivocada, nosotros tenemos el control para revisar eso y enviar la denuncia revisada por un humano, ¿no? Por dos en este caso. Perfecto, Sebas. En ese caso, o sea, no es que nosotros vamos a enviar el audio de la conversación al comité, ¿no? Lo que vamos a hacer es enviar un relatorio hecho por una inteligencia artificial que escuchó todas las llamadas de ella y produjo ese relatorio que es el reporte, ¿no? Está en tercera persona y va a ser como completo, con todas las informaciones que Ana pudo obtener ahí del denunciante, por parte del denunciante. ¿Sí? Ujú. Sería eso. Perfecto. Bueno, como ya decimos anteriormente, las llamadas con IA, la llamada, cuando nosotros llamamos a Ana, no es que ahora no hay más la posibilidad de llamar a un operador humano. Se suma a los canales ya existentes que nosotros ya tenemos, que ustedes ya conocen. No es que los reemplaza, ¿no? Es una alternativa más. Entonces, para revisitar ahí la información, cuáles son los canales que ya tenemos disponibles. Bien. Sebas, ¿quieres comentar La- un poquito? sí, la llamada telefónica con un operador o para dejar un mensaje grabado, bueno, eso va a seguir estando para aquellas empresas que lo utilizan. Sepan también que lo que es la llamada telefónica de línea, cada vez está más en decadencia o en desuso, ¿no? Incluso los proveedores también están dejando de ofrecer estas opciones de los 0800, o sea, ya se utilizan otros medios de comunicación. Incluso para aquel que quiere hablar, antes faltaba eso, ¿no? El que quiere expresarse con la voz, ahora no falta, ahora lo puede hacer también por medios digitales que no son llamada telefónica. Pero bueno, la llamada de línea se mantiene formulario web con una tipificación, con una guía de preguntas, ¿no? Con un desplegable, en fin, como ya lo conocemos. Después, además de estas llamadas con IA que aparecen después, y del correo electrónico, que es un simple envío de email, que eso está bueno cuando una persona tiene muchas evidencias. Entonces, si yo hablo por ahí por teléfono, no puedo poner evidencias porque es una llamada, pero sí lo quiero hacer por mail porque tengo, no sé, un correo cargado de evidencias de un fraude y lo quiero reenviar, entonces se puede hacer. También se pueden utilizar más de un medio. Yo puedo decir que estoy haciendo una llamada y después terminar la llamada y mandar el mail con las evidencias. Entonces el operador lo que va a hacer es, va a juntar, por ejemplo, la llamada de IA, complementarla, todo lo que mandó por email y armar un solo reporte para el comité. Y después ahí, no es que me lo olvide, sino que lo quería mencionar aparte, que es el chat con Ana. Nosotros ya hemos lanzado el chat con inteligencia artificial, que es el mismo modelo, el mismo formato, el mismo prompt, ¿sí? El mismo prompt. El mismo prompt para utilizar la llamada, perdón, el chat con Ana, ¿sí? Funciona de la misma manera. La persona no tiene que tipificar nada, se le hacen las preguntas de acuerdo a lo que va presentando, pero sí puede sumar archivos adjuntos. Eso es muy interesante porque también termina siendo como un híbrido. Se le muestra en pantalla el número de reporte. La persona también puede mandar archivos de audio, ¿sí? Archivos de audio. Entonces, esos archivos de audio que la persona manda son interpretados por escrito y Ana continúa por escrito. Entonces, también en el chat con inteligencia artificial, que es el de Ana, la persona puede hablar parcialmente también o hablar todo, pero Ana va a ir contestando por escrito y tiene la ventaja de poderse escribir algo y también poder adjuntarse un material. Ahí preguntaban por Bruno. Bruno de a poquito se va a ir retirando para darle
Hoy en día hemos puesto a Ana y está conviviendo, pero la idea es que el chat sea el mismo, o sea, que se reemplace por este con inteligencia artificial que tiene muchísimas mejores prestaciones, porque Bruno lo que hacía era preguntar cuestiones vinculadas a fraude y si yo contesto cualquier cosa me va a seguir preguntando otras cosas, ¿no? Esa es la idea, que Ana no tenga, no sea un árbol programado de conversación, sino que sea una conversación espontánea de acuerdo a los temas que van surgiendo, ¿sí? Algo que habían preguntado también, ya está en el prompt mismo, está todo hecho para que la inteligencia no delire, para que la inteligencia no se ponga a contar chistes, para que si le preguntás quién es el comité receptor, no lo conteste y diga que está acá para tomar la denuncia. Obviamente lo pueden probar tranquilamente, pero desde ya garantizamos que eso ya lo previmos y que el comportamiento, la idea es que el comportamiento sea algo muy igual o muy parecido a un operador de resguardo, ¿sí? Telefónico. Perfecto. Bueno, entonces ahí la IA puede ayudar tanto a capturar mejor la información como a hacerla más accesible, ¿no? Para quienes deben gestionar, o sea, las personas que están en el comité. ¿Y qué pasa después, no? Además de Ana, ¿qué es lo que tenemos también como nuevas herramientas? Vamos a hablar un poquito de eso en ese momento. Y ahí, Sebas, vos podés dar un planazo acerca de Kessie, ¿no? Nuestra Sí. otra inteligencia artificial. Exacto. Antes de hablar de Casey, repasamos. Vimos a Ana. ¿En qué ayuda Ana al comité? Bueno, tiene denuncias más rápidos, ofrece todo lo que vimos recién, pero después bueno, listo, ya tengo la denuncia, ¿sí? Ya la recibí. Entonces, el comité, como todos sabemos, recibe un reporte, tiene que hacer la gestión, organizar el caso, proceder a la investigación, tomar medidas correctivas, tomar medidas preventivas de algún caso o cerrar la denuncia sin medidas. Pero bueno, estamos tratando de, bueno, incorporar también de a poco la inteligencia artificial para ayudar a la gestión, ¿no? Entonces, ¿qué hay hoy? Tenemos a Casey. Casey es un chat que está en el Case Management para hacerle preguntas relacionadas al funcionamiento de la plataforma. ¿Cómo le respondo al denunciante? ¿Cómo derivo una denuncia? ¿No? Más allá de que están las capacitaciones grabadas que tenemos ahí, la idea es sustituir eso antiguo de un manual con imágenes para pasar a un lugar más interactivo donde uno pueda preguntarle a Casey cuestiones vinculadas al uso de la herramienta. Y también tenemos lo que es la pantalla siguiente, ahí lo vemos. Si pasas a la próxima, Ya. lo que es la detección de antecedentes, ¿no? Nosotros ya hemos lanzado la herramienta que trata de prever si el involucrado o el denunciado ya fue nombrado en otras denuncias mediante coincidencias, buscando en la propia base de resguarda, ¿sí? Con un desarrollo interno que utiliza la inteligencia dentro. Entonces, presenta si hay otras denuncias previamente contra esa persona, ¿sí? Para que el comité pueda estar alerta y al tanto y poder juntar reportes parecidos y colocarlos dentro del mismo caso. Obviamente es una sugerencia y aclara que está hecho con inteligencia artificial. De a poquito lo vamos mejorando. Y después lo que es la traducción automática. O sea, ya está disponible que si yo recibo una denuncia en otro idioma, ¿sí? Que no es el mío, yo puedo traducirlo, ¿sí? Lo puedo traducir a los idiomas de la plataforma o lo puedo traducir a cualquier idioma, ¿sí? Del mundo con inteligencia artificial y es preliminar, o sea, yo lo voy a poder traducir. Arriba van a ver que está la denuncia, la tipificación, la denuncia y arriba de la tipificación está el icono de un mundo donde uno puede poner a qué idioma lo va a traducir y la plataforma lo presenta en ese idioma. Es temporal, o sea, no es que va a quedar para siempre, es de interpretación, obviamente está la salvedad de que hay un original y hay una interpretación de la guía, está explicado. Y también, si lo quieren plasmar, digamos, a papel o a un documento, cuando ustedes se descargan la denuncia a PDF en la flechita, les va a quedar esa traducción con IA para documentarla, para mandárselo a alguien o para guardarlo como expediente o cada vez que abren la denuncia procederá a hacer la traducción, ¿sí? No es que va a quedar para siempre, no es que se modifica la denuncia, sino que se presenta una versión, ¿sí? Vamos a la próxima. Bueno,
Bien. Ahora vamos a hablar un poquito también de ese tema que es bastante importante destacar, que sería la confidencialidad y la protección de la información, ¿no? Aunque usamos la guía, eso no cambia para nada, ¿no, Bien. Sebas? Exacto. Con esta nueva herramienta, Resguarda tiene el compromiso y la responsabilidad de mantener la confidencialidad y el sigilo de todas las informaciones que se trafican en la plataforma, ¿sí? Y proteger la información, tanto de los datos personales de los denunciantes como también la información de la compañía, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos con OpenIA acuerdos de confidencialidad, ¿sí? No es que se entrenan los modelos de inteligencia, ¿sí? Sino que cada conversación con Ana es independiente, es como que empieza y termina en el mismo lugar, ¿sí? O sea, no es predictiva, sino que es de conversación con el único objetivo de obtener la denuncia para la plataforma de resguarda. O sea, es un desarrollo que está hecho, desarrollado de manera local, ¿sí? Con el uso de OpenIA, pero que no entrena, ¿sí? De acuerdo a todas las configuraciones que tiene nuestro robot, por decirlo así, que no entrena el modelo. ¿Sí? Eso es muy importante. Y obviamente con OpenIA tenemos también los acuerdos de confidencialidad y todo lo que es el respeto a la política de protección de datos personales. Eso después, bueno, las empresas, si quieren ahondar un poquito en el tema, pueden contactarse con nosotros, ¿sí? Para tener más información o para, de repente, hay algunas empresas que dicen, bueno, yo quiero alguna cláusula en el contrato, se puede agregar, ningún problema, total apertura de nuestra parte, ¿sí? Bien. Buenísimo. Y ahora nosotros podemos hablar un poquito de lo que va de ahora en adelante, ¿no? Ujú. Pensar en el futuro, qué es lo que podemos pensar para ayudar aún más en la tomada de las denuncias, en la parte de investigación. Ahí tenemos un poquito para hablar de eso, ¿no, Sebas? Sí, para ir finalizando y ya vamos a la parte de leer algunas preguntas. Nosotros estamos ya utilizando la IA para todo lo que es la toma de la captura, pero faltaría algo más para la gestión. Tenemos algunas breves herramientas como las mencionamos, pero la idea es que en breve nosotros estemos desarrollando lo que llamamos resguarda agents o agentes de resguarda para que ayuden al comité a la investigación, a orientar o a dar propuestas o a alertar sobre algún faltante en relación a lo que es la denuncia vinculada a la investigación que se está documentando, ¿sí? Entonces, partimos con esta pregunta para lo que es el inicio del desarrollo. También estamos en contacto con varios clientes que se pueden sumar también tranquilamente. eh, para saber si ustedes pudieran tener un agente de inteligencia artificial que pueda ayudarlos con una tarea de su trabajo diario, ¿qué les gustaría que hiciera? Entonces, ahí planteamos por ahí algunas otras subpreguntas. ¿Qué tarea repetitiva les consume más tiempo, ¿no? Pensar en eso, en qué proceso de compliance necesitan simplificar, en qué tema creen que un agente podría ayudarlos más, alguien que los alerte o que les elabore un plan, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué información consultan ustedes con frecuencia en la plataforma? Si tengo que ir a otras denuncias a revisar, o si tengo que analizar documento por documento, por ejemplo, no sé, en una denuncia que tiene 20 archivos, por ejemplo, no sé, estoy dando algunas ideas. Por eso, los invitamos a que se unan también al grupo de resguarda que tenemos. Ahí está el QR, si quieren ir escaneándolo, algunos ya están. Nosotros en breve vamos a lanzar algunas encuestas por ahí. También tenemos el correo administrador@resguarda.com, que ahí el área de marketing lo va a dejar, ¿sí? Volvemos al slide anterior y cerramos, Lu, con esa frase si la puedes leer. Dale. Eh, Ahí vuelvo un poquito. Bueno, acá dejamos que la diferencia no está en tener la IA, sino en aplicarla donde genera más valor, ¿no? Ahora tenemos como que 10 minutos, me parece, que podemos contestar algunas preguntas que nos dejaron acá en el chat. ¿Qué te parece, Sebas? Bárbaro. ¿Sí? Acá yo estaba leyendo una denuncia sobre Alejandra nos pregunta, ¿no? Si Ana solicita nombre y apellido de los denunciados, testigos,
y Ujú. cómo hace para transcribirlos correctamente, ¿no? Y evitar ahí posibles errores. Ok, perfecto. Bueno, ahí Ana sí va a preguntar. Ahí yo, Lu, te dejo que vos me leas las preguntas, porque si no me hago un lío respondiendo y leyendo. Ahí Dale, dale. te dejo que me leas la pregunta. Respondiendo esa pregunta, entonces, Ana lo que hace es pregunta nombre y apellido de los denunciados, cargo, sector, y después sobre el hecho pregunta si testigos, nombre de testigos, y qué cargo o sector tienen o qué rol están cumpliendo en el momento del hecho, ¿no? Eh, Ana es una inteligencia artificial a nivel mundial, entonces conoce millones de nombres, millones de apellidos como para poder interpretarlos. Cuando son nombres y apellidos que son por ahí más complejos, ¿sí? Si el denunciante los deletrea, ya Ana los entiende rápidamente, y si no, va a proponer un entendimiento a lo que es texto, ¿no? Pero después recuerden que está el operador humano, ¿sí? El operador humano va a revisar estos nombres y apellidos, no solo nombres y apellidos, a veces son montos, a veces son nombres de ciudades, a veces son nombres de proyectos, ¿sí? Que cuando son nombres propios o esos datos muy puntuales, cifras, etcétera, el operador humano va a escuchar lo que la persona dijo y lo va a interpretar y lo va a reemplazar en la llamada. Recuerden que tiene un control y que el armado es preliminar. Después viene el operador y puede también incluso agregar algo o aclarar algo que no haya quedado, que haya quedado bien, ¿no? Por decirlo así. Bien. Ahí Estefanía también nos preguntó si las empresas que ya son clientes deben solicitar esa función, ya están como, ya está habilitada. Se Sí. nos olvidó decir, creo, la cuestión de costo, ¿no? Que no hay costo. No, no tiene costo adicional, así que la empresa solamente puede decidir si lo continúa usando y acepta la propuesta que le incluimos Ana o poder retirarla. Espero que, bueno, que le sea funcional, pero no tiene costo adicional, así que lo pueden incorporar, pueden distribuirlo internamente, mostrar lo que lo tienen. Lo que sí, la única salvedad es que al día de hoy en las landings está cuando la persona pone reporte aquí, ¿sí? Y después se le pregunta, o sea, como antes entraba el formulario. Ahora se le pregunta si quiere formulario, si quiere Ana chat o Ana con llamada, ¿sí? Y progresivamente vamos a ir actualizando las landings para que aparezca abajo a la derecha un script, o sea, un flotante con el icono del teléfono que dice llamada con inteligencia para que la persona haga clic ahí, se le abra la ventana y ya proceda a llamar. Esto funciona tanto en tablets como en teléfonos celulares, como también en computadoras y cualquier dispositivo, incluso hasta calculo que funciona en televisores, porque todo lo que es un navegador web lo va a tomar. La cuestión de, Alejandra también preguntaba la cuestión de las tipificaciones. ¿De dónde saca Ana las tipificaciones? ¿Serían las tipificaciones de la empresa o ella, por ejemplo, busca tipificaciones en Google, ponele? Ok. ¿Cómo sería ese? Y las tipificaciones para hacer una denuncia no existen más. La persona va a plantear su problema, va a plantear lo que quiere reportar, ¿sí? Ana va a entender de qué se trata y va a ir haciendo preguntas que nosotros vamos a necesitar, que están todas relacionadas a nuestro prompt, ¿sí? Después, cuando nosotros la recibimos, recuerden que trabajamos con otro modelo de inteligencia que va a ubicar toda la información. Entonces, ahí sí accede a los datos, digamos, a nuestros datos a cómo está configurada la empresa, ¿sí? Y va a ver en qué tipificación se encaja lo que la persona reportó, si es un fraude, si es un hecho de corrupción, si es un acoso, y ahí sí se van a tomar en cuenta las tipificaciones de la empresa. Entonces a usted le va a llegar tipificado, de acuerdo, primero a una primera propuesta de la inteligencia y después al control humano que va a corregir o va a revisar si está bien y lo va a liberar. ¿Sí? Entonces las tipificaciones, las ubicaciones o los centros de trabajo lo mismo, ¿sí? Van a quedar pegadas al centro de trabajo que más se adapta de acuerdo a la IA y de acuerdo también a la corrección del operador y supervisor. Ahí hay una pregunta también, si la llamada es por WhatsApp, y creo que ya más o menos ya hablamos de eso, ¿no? Que Sí, no, quedó no claro que acá no sería. hay, no hay línea, no hay número telefónico. O sea, Ah, la persona con un navegador, un Chrome, un Explorer, un Edge, un Firefox, clica y, o sea, podría ser algo así más similar a un Meet, tal vez, porque no hay línea. Es una llamada por internet que de hecho ni siquiera es llamada porque no hay un operador real del otro lado.
Pregunta Alexis si Ana está habilitada ya a todos los clientes o ellos tienen que solicitar. Sí, salvo algunos clientes en particular, ya todos lo tienen, ¿sí? El que no lo tiene ya sabe y está avisado, digamos, y ya está charlado, que pues son clientes por ahí que quieren conocer previamente cómo funciona antes de lanzarlo. Pero bueno, sí, el 95% ya lo tiene. Tal vez, como decía antes, no lo encuentren rápidamente con un icono, pero cuando la persona va a reportar normalmente, se va a encontrar con la opción de hacerlo en el botón de reporte aquí, y desde ya pueden contactarnos para pedir algún cartel o algo para generar un QR, ¿sí? O ustedes mismos pueden generar el QR haciendo la llamada con inteligencia, van a ver cuál es la URL y generan el QR con alguna herramienta que tengan, o si no lo hacemos nosotros, o generamos un cartel y lo pueden distribuir, divulgar. De a poco vamos a ir colocando ese flotante que decía recién para llamar la atención. Buenísimo. La última para ya ir terminando. Estefanía preguntaba por el tema de errores posibles, ¿no? Que cuando se usa, por ejemplo, otras IAs, a veces se presenta errores Ujú. de O Gemini. transcripción. Sí. Nosotros tenemos el control humano, ¿no? No Ujú. se va, siempre va a pasar por analistas que van a revisar el reporte antes. Sí, algo que ustedes por ahí seguramente han pasado es que al principio pensaban que Gemini o OpenAI tenían errores o no se entendía bien o deliraban, lo que fuera, y después se han dado cuenta que con el tiempo eso se corrigió automáticamente y se generaron nuevos modelos mucho más realistas y mucho más efectivos. Bueno, lo mismo pasa con esto. Nosotros tenemos un modelo que también va mejorando y va a mejorar. Entonces, cada vez la IA erra menos, ¿sí? Pero bueno, obviamente hay veces que puede pasar que un nombre con Z era con S. Nosotros lo vamos a ir controlando, ¿sí? Con lo que es el operador humano. Pero también sepan que tienen, por un lado, el contacto con nosotros para avisarnos. Yo tengo en mi nómina una persona que es con S y no es con Z, y desde acá lo podemos corregir en la misma denuncia. O sea, eso puede quedar siempre a la larga ordenado. Por otra parte, todo lo que es lo mismo, la tipificación la pueden cambiar ustedes, la ubicación la pueden cambiar ustedes. Si ustedes consideran que de acuerdo a lo que se relató no era esa ubicación, lo pueden corregir. Y si no, en contacto con nosotros podemos siempre terminar adaptando el reporte para que quede lo más acorde posible a la realidad y que después eso a futuro le sirva para la investigación y para la estadística. Buenísimo. Entonces, para ver cómo llamar cómo hacer la prueba de llamada de Ana, uno tiene que ingresar a la landing de su empresa y hacer como si fuera a hacer una denuncia en la parte del formulario. Y ahí está, ¿no? Porque hay una pregunta de dónde está la opción de llamar De marcarlas, poner las con Ana. evidencias. Sí, Sí, sí. las evidencias o las pruebas de las denuncias por este medio no se ponen porque es un medio hablado, ¿sí? Es como el teléfono. Pero en el chat de Ana sí se pueden sumar evidencias. Entonces, el chat de Ana es mucho más híbrido porque uno puede mandar audio, puede subir archivos, te pasa en pantalla el número de reporte, se escribe, en fin. Y ahí, por ejemplo, si hay un error por ahí de cómo se deletrea, el mismo denunciante lo corrige. Algo que es muy importante de saber es que si yo le digo a la inteligencia que quiero hacer la denuncia con nombre y apellido, y le doy mi nombre y apellido, y a lo último diga, no, no, espera, Ana, me arrepentí, la quiero hacer anónima, después Ana va a interpretar que la denuncia es anónima. O sea, también tiene eso de poder volver atrás o poder corregir algo en el medio de la llamada, o desdecirse, ¿sí? Ana llamada no tiene anexos. Ana, perdón, de chat sí tiene anexos, ¿sí? Igualmente, después esto genera el número de reporte y el denunciante puede sumar evidencias en el seguimiento. Los seguimientos se mantienen de la misma manera, combinando cualquier medio para poder dejar más información, ¿no? En el seguimiento, ¿sí? Buenísimo. Ahí tenemos que ir finalizando, pero ya se acerca la hora. Eh, Les recordamos la cuestión del certificado. Si ustedes necesitan, pueden escribirnos. Además de cualquier otra duda que no quedó acá muy bien aclarada, ustedes nos pueden escribir, nosotros estaremos para contestar. Eh, Ahí, Sebas, ¿querés No, les quería agradecer a la agradecer a todos gente? realmente el tiempo, Claro. ¿sí? Eh,
Agradecerles a todos por este tiempo, la verdad. Bueno, obviamente todos pueden llegar a tener dudas que por ahí no fueron resueltas acá. Los invitamos a que nos escriban a administrador@resguarda.com, que nos ayuden a crear nuevas herramientas, a generar nuevos beneficios para ustedes también. Y ahí, insisto, está el QR para que se metan en el grupo de WhatsApp. Es un grupo que sirve muchísimo. Podemos hacer muchas encuestas por ahí también. Mandamos informaciones a veces antes por ese medio, ¿sí? O sea, para que tengan la exclusividad. Es un medio también que pueden utilizar para preguntar cosas, también para hablar entre colegas, es un buen medio, pero no es un medio que los invade de notificaciones, así que quédense tranquilos de eso, súmense con confianza. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Tengan lindo día. Gracias, gracias a todos. Chao, 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 chao. nos vemos en la próxima.